Les invito a abrir en Lucas 9, por favor, verso 37. Lucas 9, verso 37. Esto sucede inmediatamente después de la transfiguración que vimos la semana pasada. Al día siguiente dice acá, verso 37, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo sé de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Aquí parece que hay dos relatos distintos, separados, pero en realidad están conectados. Gramaticalmente acá hay una conexión, como diciendo, y por eso el énfasis en lo que cantamos recién, como diciendo, bueno, no se maravillen tanto de que hago milagros o expulso demonios, grábense bien estas palabras. El punto acá es que voy a sufrir y que voy a morir. Y eso es lo más importante, y es lo más importante. La semana pasada cometí un error en mi sermón, voy a tratar de corregir sin marearlos, pero... O sea, cometí una omisión, digamos así. Me entusiasmé y está bien. A mí tengo muchas notas siempre, no me gusta leerlas siempre. Prefiero tener contacto visual con ustedes y predicar se llama extemporáneamente. O sea, lo más natural que se pueda, ¿no? Como que a mí me gusta escuchar gente que parece que está razonando mientras habla y no que está leyendo algo, ¿no? Bueno, y tiene sus riesgos eso, y eso que pasó la semana pasada. Me entusiasmé con ir lo más pronto posible. Estaba mirando mi reloj, más o menos antes de los 30 minutos, ya había terminado de explicar todo el pasaje, y salté a esto de las personas que buscan experiencias con Jesús. Pero nunca dije algo que avisé que iba a decir, y nunca lo dije. Y después me di cuenta enseguida, ya yendo para casa, dije, no, pero les voy a explicar. Porque es muy importante, me parece. Porque si sacamos eso que yo saqué, no es una predicación expositiva. Y no lo fue, en un sentido, porque nunca expliqué bien, no le puse el moño al pasaje, digamos así. Y me gustaría hacerlo, porque es precioso. Porque la pregunta es, ¿por qué Dios dice en la transfiguración, este es mi hijo amado o mi hijo escogido, a él oíd? Y no explica nada. Y uno dice, ¿a él oíd? ¿Cuándo? ¿En qué sentido oíd? Cuando está ahora presente entre ustedes. Bueno, lo aplicamos y dijimos que era en todo sentido, en leer la Biblia, escucharla predicar, meditar en la Biblia, etc. Pero aquí hay algo que es, creo yo, que era el clímax del pasaje. Porque se trata todo el capítulo 9 de Lucas de descubrir quién es Jesús. Esa es la gran pregunta, ¿quién es Jesús? Y Dios al final responde, y dice, es mi hijo amado, mi escogido, a él oíd. Pero al decir a él oíd, se está haciendo un paralelo muy sutil, que no lo vemos naturalmente, sino pensamos como pensaría un judío. Todo el tiempo, en Lucas 9, en el pasaje anterior, todo el tiempo hay, digamos así, similitudes con el monte de Sinaí. Está Moisés presente ahí, o estuvo, y bueno, todo el tiempo está en un monte, hay una epifanía, digamos, una manifestación de la gloria de Dios, y todo el tiempo parece que está contrastando, no comparando, sino contrastando a Jesús con Moisés. Cuando Pedro propone hacer una enramada
o 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Lucas dice, no sabía lo que decía y lo censura, y Jesús no hace nada de eso. Porque el punto del pasaje no es mostrar que Jesús está a la par de Moisés, sino que está mucho más allá de Moisés. Es mucho más importante que Moisés. Jesús. Está a la altura de Dios, Jesús. Por eso Dios, el Padre, desde la nube dice, este es mi Hijo amado, escogido. A él oíd. Al decir a él oíd, este paralelo con el monte Sinaí es el lugar donde Dios dio la ley a Moisés. Pero antes de dar la ley a Moisés, Dios se manifestó también con una nube, con fuego, con ruidos estruendosos. Bueno, ahí hay un paralelo aquí. Están en un monte, no sabemos cuál es. Le llama el Monte Santo, le llama Pedro en 2 Pedro. Interesante, algunos dicen que es el Monte Tabor, pero Lucas no lo menciona. Justamente para que pensemos en otro monte, que es el monte donde Dios, el Padre, apareció, todo tembló, nadie podía ni mirar eso, y al momento que pasó todo eso, les dio la ley, y Israel se manejó con la ley que Dios les dio todo el tiempo. Bueno, acá parecido, muy parecido intencionalmente. Hay un monte, aparece Moisés, aparece Elías como si fueran 2 testigos. En la Biblia se enseña que todos los asuntos se dirimen con testigos. 2 testigos al menos. Ahí están Moisés y Elías, la ley y los profetas. Todo para mostrar, bueno, Dios el Padre hablar y decir, este es Dios hecho hombre. Pero notablemente hay un paralelo mucho más sutil, y creo que es al final el asunto de todo este pasaje, es que Jesús es el que ahora va a liderar este nuevo pacto, y de alguna manera es paralelo a todo lo que pasó en el monte Sinaí. Ahí están viendo la gloria de Jesús, está toda esta manifestación milagrosa, con la nube, etcétera, la voz potente. Y ahora al decir a él oíd, es casi como decir, monte Sinaí, bueno, aparece Dios y empieza después, da los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, y empieza a dar los 10 mandamientos. Bueno, ahora está Jesús, que es Dios, el escogido de Dios. Ven la gloria y al decir a él oíd, lo está haciendo paralelo a Jesús, a Dios, en el sentido, sigan lo que él dice. Así como Moisés dijo, sigamos o sigan estos mandamientos, sigan a Jesús, oigan a Jesús. En ese sentido no es ni a la uña del pie, digamos, Moisés se acerca a Jesús. Jesús es Dios y a él hay que seguir como el pueblo de Israel siguió a Dios. Ese es el punto, yo creo, del pasaje anterior. Y notablemente, al comenzar ahora, porque es un día después, dice, al día siguiente, es muy interesante también, porque en un sentido sigue el paralelismo. En el monte está la gloria, todo está precioso, Pedro quiere armar ahí una enramada, no sé, quedarse a vivir ahí. Como que el monte todo es superior, al bajar es todo un relajo. Están ahí la gente, las multitudes, y está un padre desesperado porque a su hijo nadie lo puede curar, ni siquiera a sus discípulos, ¿verdad? Parece como que en el monte está todo maravilloso, al bajar del monte es todo problemas y problemas. Pareció a lo que pasó con Moisés, porque él baja del monte con las tablas de la ley y había una orgía ahí abajo, un desastre, todo mal. Todo bien en el monte con Dios, todo mal al bajar. Y eso es lo que vemos acá. Pero notablemente, Lucas por eso leímos Marcos recién. Marcos hace un énfasis demasiado, él tiene otro propósito, demasiado para nuestro gusto, demasiado enfático en los demonios o en el demonio y en la enfermedad de este chico. Lo repite todo el tiempo. Repite mucho. Habla por lo menos 2 veces de los demonios, de lo que hacen los demonios, 2 veces de este muchacho, la discusión con el padre, etc. Lucas evita todo eso, porque quiere centrarse en el poder de Jesús. Lucas quiere hablar de Jesús, porque en este capítulo lo que está en juego es quién es Jesús, qué es capaz de hacer él. Y ahora va a ser, para mi gusto, como una especie de bisagra en todo lo que es el Evangelio, porque ya la gente es asombrada porque Jesús sana a este chico, por los milagros que hace, y Jesús dice, no, pero clávenselo en el corazón, grábense que yo voy a sufrir, me van a rechazar. Acá lo asombroso no va a ser. En mi evangelio, en mi mensaje, en mi proclamación, lo asombroso no es que yo hice milagros o que yo saqué demonios, sino que yo sufrí
fui rechazado por esta gente que ahora me admira y lo hice para perdonar pecados. Acá no menciona el perdón de pecados, pero el lector de Lucas va a ir conectando los puntos, digamos, y ese es el énfasis en los evangelios, y es el énfasis que debe haber en las iglesias que de verdad oyen a Jesús y que tratan de proclamar lo que Él nos mandó. Miren, hago un pequeño paréntesis. Ustedes saben todo esto del algoritmo, todos sabemos ahora, ¿no? No sé, a algunos de ustedes les llegarán videos de Boca todo el tiempo, imagino. A mí no, nunca miré un video de Boca. No me aparece ninguno, ¿verdad? Yo sigo a Colapinto, me llegan videos de Colapinto. Al final me harta, ya no quiero saber más nada de Colapinto, ¿verdad? Pero vieron cómo es el algoritmo, que te mandan, según lo que vos estás mirando, te mandan. Es así. Bueno, un día se me ocurrió ver un video mostrando pastores, algunos, bueno, vi más de uno vi, ahora me sacuden con eso. De una iglesia que era enorme, grande como un estadio de la NBA y está media vacía hoy. Y vi casi una hora, me vi de cómo fue de a poco, bueno, cómo cayó en desgracia ese hombre. Sobre todo que en esa ciudad donde está esa iglesia hubo una inundación y el hombre mandó cerrar las puertas y dijo, que no nos arruinen nada. Ahí no se había inundado. Y estaban todas las iglesias ofreciendo asilo a la gente que perdió todo y esta iglesia no ofreció nada. Pero empezó a ver toda como una manifestación en contra de la iglesia. Al final, unos días después la abrieron, pero ya fue tarde. Un montón de gente abandonó esa iglesia. Y bueno, vi ese video interesante y sigue media vacía ya. Una fortuna que han gastado ahí. Están perdiendo no sé cuánto, dice el video, tantos millones por mes, etc. Bueno, ahora me llegan videos de todas las iglesias que se están vaciando. Puede ser que sean falsas las noticias, pero no sé si son tan falsas. Aún no solo iglesias, sino denominaciones enteras. Las asambleas de Dios, según videos que yo había, han perdido en los últimos años, pero miles de personas. Y muestran, iglesias bautistas también, muestran iglesias casi vacías, iglesias, las mega iglesias, un montón ya no son mega nada, son mini iglesias en unos lugares gigantes, etc. Para mí es muy interesante, es muy doloroso, pero no es sorpresivo, porque por años muchos de estos ministerios se basaron justamente en lo que hablábamos la semana pasada, en experiencias y no en la Biblia. Y se maravillaron también por milagros, exorcismos y todas estas cosas que está pasando ahora, y no por el perdón de pecados. Nunca se habló del perdón de pecados. Personas que uno conoce, y nosotros hace años teníamos un lema, tuvimos una radio, y el lema de nuestra radio era evangelizar evangélicos. Ese era el lema. Porque decíamos, ¿qué persona que no conoce de Dios va a estar 6 horas, transmitíamos 6 horas por día, va a estar 6 horas escuchando una radio evangélica? Solo un evangélico, ¿verdad? Pero nuestra presuposición era que un montón de evangélicos no son creyentes, no son convertidos, porque basan su fe en las experiencias, en visiones, en pálpitos, en cosas que les pasan. Y la sorpresa es decir, mirá, no sabés, tremendo, salía espuma por la boca, no, increíble. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Alguien te tiene que explicar la Biblia. Si no, al final te aburre todo eso. Llega un momento que ya querés como más y más y más y más. ¿Y qué más vas a ver? He visto iglesias tristes, ¿no? Que tienen ahí como unas bolsas, no sé qué tendrán arriba del techo, y en un momento oran para que Dios baje polvo de estrellas, dicen así el hombre. Y de repente la gente abre los ojos y están lloviendo brillitos. Y gente se pone a llorar porque están lloviendo brillitos. Obvio que alguien apretó un botón y se abrió algo y suben brillitos. Me refiero a esto como que siempre están como inventando algo más para dar, pero la fe nuestra no se puede basar en esas cosas. Tiene que estar basado en algo más sólido, y eso es la palabra de Dios. Y por eso dice la Biblia, creo que Mateo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y no. La pregunta es una pregunta retórica. Y en 2 Tesalonicenses dice que todos los eventos que desencadenan la segunda venida o el fin es el evento, el próximo evento que va a venir
antes que venga todo en forma como dominó, dice que primero va a venir la gran apostasía. La gran apostasía. Y estamos viendo, apostasía significa abandonar algo que una vez uno creyó o abrazó. Estamos viendo una gran apostasía. Y esa gran apostasía se vino cocinando a fuego lento, digamos así, quizás por los últimos 100 años, engañando a la gente con espejitos de colores, papel pintado, como los conquistadores españoles cuando llegaron acá con los indios, ¿no? Les cambiaban oro por nada, por baratijas. Y lamentablemente en muchas iglesias el énfasis son baratijas. No atrae a la gente a las cosas de Dios decir, sos un pecador, necesitas perdón. Y Jesús compró ese perdón por un valor incalculable. Por favor, vení, arrepentite y vení a abrazar a Jesús. Ese no es el mensaje que llena estadios, no lo es. Lamentablemente no lo es. Y lo demás es pan para hoy, hambre para mañana. Y eso me parece a mí que es lo valioso de estos dos pasajes, en definitiva. A él oíd, ya lo hablamos, y ahora de alguna manera Jesús está diciendo, maravíllense de lo que realmente importa, que asegúrense que antes de morir vuestros pecados sean perdonados. Y no va a haber cosas maravillosas, sensacionalistas. Eso no va a fortalecer tu fe. No te va a producir fe en tu corazón, esa fe que va a resistir todo tipo de dificultades, incluso la apostasía de otros, ¿no? Así que bueno, eso es un poco a donde nos metemos hoy, ¿no? En este pasaje precioso, me parece a mí precioso, asombroso, parece cuando vas leyendo que el énfasis fuera que los discípulos no pudieron sacar demonios. Y llama la atención, porque comenzando Lucas 9, al principio de Lucas 9, dice que, verso 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y vos decís, momento, ¿cómo que los discípulos no pudieron sacar el demonio si les dio poder para sacar demonios? ¿No? Y la verdad es que esto es una pregunta inquietante por siglos, al punto que leímos hoy en Marcos, en nuestra Reina Valera, en Mateo pasa lo mismo, dice, esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Y si usted tiene una Biblia de las Américas, por ejemplo, que tiene notas al pie, sabe que eso en muchos manuscritos no está, esa línea, porque no está en el original. Eso fue agregado, algún copista en algún monasterio quiso ayudar a entender el pasaje y le agregó con oración y ayuno. Y la verdad es que no sale con oración y ayuno tampoco. Hay cosas que nosotros a pesar, y no es, digo esto introduciendo, pero yo antes de estudiar dije, este es el tema del pasaje y nada que ver. Es que hay cosas que nosotros los creyentes, a pesar de tener el poder de Dios, a pesar de que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, hay cosas que nos salen mal. Y el poder que supuestamente tenemos, y tenemos según la Biblia, para vencer el pecado, para no ser esclavos de nada, no se nota a veces. ¿Verdad? Como los discípulos acá no pudieron. Y parece que el tema fuera ese, que tenemos que tener más fe, que tenemos que, no sé, hombres de poca fe, etc. Pero el tema no es ese. El tema de nuevo, y es el énfasis que va a continuar ahora hasta el final de Lucas, prácticamente hasta la muerte de Cristo, es que lo que importa es el perdón de pecados, el sufrimiento de Cristo. Acá no habla de perdón de pecados, habla del sufrimiento, que va a ser traicionado por las mismas personas que ahora lo aclaman. Pero nuestra fe se basa en eso, y no en los milagros, aunque no dudamos de que Dios pueda producirlos, ¿no? Por supuesto, pero eso no. Miren un ejemplo y empezamos a analizar acá. Nunca el pueblo de Israel vio tantos milagros como cuando estaba en el desierto, nunca. Todos los días llovía la comida, el maná, vieron salir agua de la roca, vieron abrirse el mar Rojo, tremendo, vieron el monte Sinaí temblando, vieron rayos, vieron de todo, vieron una nube de día que los acompañaba para que no tuvieran calor y una columna de fuego de noche para que no se pierda. Vieron que sus zapatos no se gastaban, 40 años caminando. Dale, ¿cómo no se te van a gastar los zapatos? No se le gastaron, dice. Las codornices, etcétera, etcétera. Milagros todos los días. Y dice 1 Corintios 10, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Se perdieron la mayoría de ellos.
Así que los milagros no son el instrumento que necesitamos para poder tener fe. No son. Es la realidad. No nos alimenta, nos confunde, nos distrae. Yo creo que nos distrae. Yo creo que sí hay gente que tira espuma por la boca. Yo no lo vi. Una vez vino una supuesta endemoniada acá a las 3 de la mañana. Vinieron con un banda acá, con un pai. Tocaron el timbre y me dice, ayúdeme, pastor, que yo no le puedo sacar el demonio. Bueno, entramos acá. Escupió todo ahí. Pero se notaba que no le salía espuma de la boca. Escupía. Llegó un momento ya no tenía nada que escupir. Y nos pusimos a hablar justamente de esto, que necesita a Jesús. Yo no sé hacer un exorcismo. Yo le dije, no sé cómo hacer un exorcismo. Nunca hice un exorcismo, ni creo que nunca lo vaya a hacer. Yo no tengo poder, Jesús. Y les expliqué, digo, si entra Jesús a tu corazón, quien sea que esté ahí, se va a ir. Yo dudando, no me parecía un endemoniado nada, porque me escupía todo. No parecía alguien controlado por otra fuerza, ¿se entiende? Pero sí creo que hay endemoniados. Personas endemoniadas, claro que lo creo. Pero hay mucho circo también, porque no se explica el evangelio en esas iglesias. Ha ido de a poco tomando el lugar central todo eso, que es tan sensacionalista, tan maravilloso, como pasa acá, que se descuida lo otro. Y también con esto de pare de sufrir y que Dios te va a prosperar y qué sé yo qué. Todo es una distracción a lo que realmente necesitamos, que es que Dios nos perdone los pecados. Porque pronto nos vamos a morir. Y el que muere sin Cristo está perdido para siempre. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? De manera que parece que fuera el tema acá el fracaso de los discípulos, no solo en sacar demonios, sino también en entender, porque después Jesús, cuando dice, grábense bien esto en el corazón, hace una nota, Lucas, que todavía no lo podían entender y tenían miedo de preguntar. Parece que somos duros nosotros, los discípulos, porque somos discípulos también, ¿verdad? Y de alguna manera Lucas está haciendo suavemente una transición de pasar de quién es Jesús a mostrar que los discípulos necesitan mucho, pero todavía mucha instrucción para estar fuertes. Y ahí comienzan Lucas hasta el capítulo 19, desde el final del 9 hasta el capítulo 19, Jesús enseñándole a los discípulos. Porque acá te das cuenta que les queda, como diría el pastor Tolopilo, todavía están reverdes. Les falta un golpe de horno, ¿no? Parece. Y lo va a hacer, a partir de acá lo va a hacer Lucas, ¿no? Pero de nuevo, el énfasis no es eso, sino el énfasis es que el poder de Dios, la grandeza de Dios se manifiesta en el perdón y en el costo de ese perdón, que es sufrimiento, y no tanto en los milagros que Él haya hecho, que sirvieron, pero más que nada para autenticar, para demostrar que Jesús no era un hombre cualquiera, pero eso no alcanzaba para salvar a nadie, y no alcanza. En cambio, lo que iba a hacer en la cruz tiene unas dimensiones universales y eternas. Cualquier persona que mira la cruz de Cristo, y estoy hablando de esto también más de la cuenta, si se quiere, quizás, pensando que acá entre nosotros todavía hay personas que no, como los discípulos, todavía no han entendido. Cualquiera que mira a Cristo y a la cruz de Cristo y puede creer que todo eso sucedió porque es lo que vos necesitas para que Dios te perdone. Bueno, puede tener perdón de pecados para siempre, una vez y para siempre. Maravilloso. Dice al día siguiente, verso 37, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Noten que habla en plural porque estaba Jesús con Pedro, con Juan y con Santiago. Descendieron los cuatro. Asumimos que los otros discípulos, los otros 9, trataron de sacar este demonio y no pudieron. Porque el hombre, cuando baja Jesús, le sale al encuentro. Parece que la gente sabía que estaba ahí en ese monte. Se habían juntado un montón. Según Marcos, incluso hasta había líderes judíos, fariseos y saduceos, ¿no? Había una multitud. Acá dice una multitud. Y aquí dice, verso 38, un hombre de la multitud. Imagínense un montón de gente esperando ahí. Clamó diciendo, te ruego que sanes a mi hijo. Es la tercera vez que aparece un hijo único. Estaba el hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan? Que Jesús resucitó en la procesión fúnebre. Estaba el hijo de Jairo, que también era hijo único. Y ahora es el tercero, hijo único. Le agrega dramatismo, ¿no? O sea, ver un padre o una madre con un hijo único que pierde, o en este caso este chico que desde chiquito dice que tenía este problema, bueno,
es dramático. Uno se pone en el lugar y dice, wow, pobre gente. Es inmediatamente que descienden del monte. Pedro tenía ganas de quedarse ahí en la enramada o no sé, quedarse para siempre ahí, porque es como que era todo maravilloso. Acá en la tierra no, hay miles de cosas, de dificultades, de asuntos inexplicables, ¿no? Parece acá, no lo explica Lucas, él es el más capacitado de los seguidores de Cristo para explicar, pero no se dedica a eso. Da la impresión de que el diablo utiliza una enfermedad física, probablemente epilepsia, para, bueno, manifestarse. No lo sabemos. Bueno, también si uno ve videos, no vean mucho porque te sacuden, ahí sí que te sacude el coso, el algoritmo, pero si mirás videos de cultos o de reuniones de milagros, la gente está haciendo más o menos lo que dice acá, ¿no? Como fuera de control, ahí como enloquecidos, se tiran al piso y bueno, supuestamente están todos endemoniados. Para mí, curiosamente, un paréntesis, es muy raro. Jesús dice que si sacamos un demonio de alguien y no entra él, bueno, va ese demonio y trae 7 más. Bueno, a mí siempre me molestó, me inquietó muchísimo personas que van a ese tipo de cultos, no una, sino varias veces. Y un día le sacan un demonio, a los 6 meses le sacan otro, y después otro y otro. Y entonces nunca se fue. ¿O qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Dónde está Jesús en esta persona, no? Uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Bueno, se ve que es todo un show y no es nada real. Yo, con mucha tristeza, digo, en la iglesia donde yo me convertí, meses antes, quizás semanas antes que yo fuera, hubo un culto de exorcismo ahí. Linda iglesia, ¿eh? Hasta ahora muy linda. Pero bueno, apareció un muchacho endemoniado que los padres lo habían ofrecido a Satanás y cuando él empezó a tener memoria estaba en un orfanatorio. O sea, los padres se lo ofrendaron a Satanás y lo abandonaron en un orfanatorio. Bueno, el chico creció, hizo pactos, según después me explicó él, fue, podríamos decir, casi amigo mío, no sé. Yo visitaba mucho su casa y me contaba cosas. Pero bueno, claro, yo ya lo visité cuando supuestamente lo habían exorcizado. Uno de los que lo hizo perdió un pedazo de brazo, él lo mordió, le sacó un pedazo, y etc. Pero lamentablemente después, yo casado, varios años después, un día me vine a visitar a casa y mi esposa me dice, ¿está maquillado? Le digo, no, Mónica, ¿cómo se va a maquillar? Está maquillado, me dice. Y en un momento salimos a la terraza y con el sol me doy cuenta. Le digo, ¿qué hace? Yo le dije, ¿qué hace? ¿Te está maquillando? Y no, le digo, no me diga que sos homosexual. Y sí. Yo no puedo creer. Le digo, ¿qué pasó? Y no era que habías cambiado y todo, no cambió nada. Bueno, capaz que no muerde más a nadie, no sé. Pero qué dolor, qué tristeza. Horrible. Otra vez, lo que importa es que el Señor Jesús cambie tu corazón y no que pasen cosas sensacionales alrededor tuyo. ¿Qué cosa? No sé qué, ojalá, digo esto hasta con temor, ni lo menciono, pero algunos de los que nos siguen saben quién es, porque conocen a esta persona, muy conocida. Ojalá el Señor haya tocado su corazón. Ya no lo vi más. Hace más de 35 años que no lo vi. Pero qué decepción para mí pensar, wow, este está convertido. Qué conversión, ¿no? De lo que hacía y todo. Él hacía daños a las personas, etc. Bueno, no pasó nada. Por lo visto no pasó nada. Bueno, aquí el demonio mezcla un poco, no quiero confundirlos, pero digo que todas las descripciones que hace acá de lo que le pasaba a este muchacho es lo que vemos. Se ve que la gente saca, ¿no? Un poco de lo que lee en la Biblia y dice, bueno, vamos a estos están endemoniados, tirarse al piso como si tuvieras epilepsia y tirar espuma por la boca. No sé si toman ayudín antes de ir o no sé cómo se llama, magistral, antes de entrar a la iglesia. No sé cómo sacan espuma por la boca, yo nunca lo vi. Pero si el diablo está involucrado en esto, y es lo que yo creo, para desviar a la gente del evangelio, bueno, puede hacer lo que sea. Después de todo, tan milagroso no es que alguien saque espuma por la boca, ¿verdad? Bueno, y entonces dice, maestro, te ruego, dice el padre, que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Es el unigénito, dice el original.
el único. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole a duras penas se aparta de él. A lo mejor hay muchos acá que han visto. Yo he estado en contacto con 3 personas endemoniadas y hacen eso. Hablan con otras voces, etc. Acá dice da voces, etc. Conozco uno solo de los 3 que es convertido de verdad, los otros no. Lamentablemente no. Y de repente da voces y le sacude con violencia. Dice en el relato de Marcos que lo trataba de matar, que se tiraba al fuego, imagínense, ¿no? Uf, una cosa espantosa. Y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Hay una gran mentira detrás de esto y lo sé por este muchacho que después se maquillaba. Él se le fue apareciendo varias veces varios demonios y le prometían poder, y eso a él lo seducía mucho. Y fue haciendo más pactos, cada vez más, según lo que le decían los demonios, lo hacía. Y el diablo no te da ningún poder de nada. Él tenía, supuestamente, me decía yo, venía una moto y para impresionar a mis amigos le decía, mira cómo la hago chocar, y chocaba la moto. Cosas así, ¿no? Imagino yo un montón de demonios ahí empujando la moto para que choque, no sé. La verdad que no sé. Pero eso a él le fascinaba por el orgullo, ¿no? Y hacía más pactos, hacía más compromisos. Bueno, y al final había más de un demonio adentro de él, según parece. El día que le hicieron ese exorcismo hablaron un montón de voces diferentes. Bueno, tengan mucho cuidado todos, chicos que están acá. La curiosidad a veces, el orgullo es tremendo y la curiosidad también. Muchas personas se han quedado endemoniadas jugando con el juego de cuija, ¿conocen? O el juego de la copita. La copita sí se mueve. Se mueve, la mueven demonios, mueven la copita. Y sí, vos podés hablar. Bueno, investiguen ustedes, pero ni investiguen. La verdad, ni lo hagan. ¿Para qué? Lo mismo las películas de terror. Hay gente que le gusta ver películas de terror, pero están llenos de hechos reales. Digamos, cosas que sí suceden, lamentablemente. Bueno. Y rogó, y dice el Padre, verso 40, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Esto llama mucho la atención, porque al principio del capítulo dice que tenían poder para hacerlo. Respondiendo Jesús dijo, y acá no sabemos a quién se lo dice, si a toda esa multitud que seguramente escuchó, o está pensando solo en los discípulos, oh generación incrédula y perversa. Se enoja Jesús. Esto es una expresión de frustración, una recriminación, digamos. ¿Cómo puede ser? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Está exasperado el Señor. ¿Hasta cuándo, no? Me tienen harto, como si se fuera. Qué tremendo. Algo, no nos explica Lucas, pero algo pasa que los discípulos no tienen poder. Y la única pista que tenemos en todo este relato es que a lo mejor el problema es que ellos no entendían bien, porque no entienden que Jesús tiene que sufrir, no lo entienden. Quizás por eso su fe todavía es débil. Y es muy interesante, ¿no? Estoy especulando, pero no podemos especular demasiado fuera del texto. Acá, por lo que va a seguir explicando Lucas, nos damos cuenta que ellos no entienden todo, porque todavía no les fue dado, dice. Después lo van a entender, ¿sí? Después cuando vean al Señor resucitado, etcétera, van a empezar a entender. El punto es que por algún motivo ellos no tienen el poder que el Señor les dijo que iban a tener. No lo tienen. Parece que fuera falta de fe, pero si ustedes notan, Lucas no hace mucho énfasis en la falta de fe. Lamentablemente, en estos grupos donde se practican estas cosas milagrosas, si a vos no te sale un milagro, el problema te van a decir que te falta fe. Y que la manera de demostrar tu fe es dando más ofrendas. Y vos decís, no tengo dinero, no importa, saca un préstamo, así te dicen. Y hemos estado con mi esposa visitando gente que me mostraron los tickets de los préstamos, de cómo los engañaron, ¿no? Y todavía estaban pagando. Todavía estaban pagando, un hombre que era tambero, y bueno, sacó un préstamo para que le sanen a su mujer. Y nunca la sanaron. Falta de fe, supuestamente. Acá no dice nada de eso, no parece. ¿Sí? No, por lo menos Lucas no hace ese énfasis en la falta de fe, ni en que tenemos que orar
Acá no está tampoco agregado eso de esto no sale sino con ayuno y oración. No lo dice. Y entonces Jesús dice, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba, qué atrevido Satanás, ¿no? O los demonios. Mientras se acercaba el chico a Jesús, el demonio viene y de nuevo lo tira ahí, adelante mismo de Jesús, lo tira al piso. Dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Enfrente a Jesús. Bueno, es como el último tiro que le queda ahí, tira no sé, para hacerse el vivo. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hermoso. Simple, directo. Así son los milagros de Jesús, ¿no? No hizo todo un circo, no, vengan acá todos, vamos a orar, tráigame el agua bendita. No, nada. Ahí, directo. 2 en 1 hizo. ¿No? Hizo un pack, 2 por el precio de 1, le saca el demonio y lo sana también, ¿no? Hace las dos cosas, dice, reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho. Quizá tenía un problema médico de epilepsia, no sabemos. No estoy de ninguna manera implicando, ¿no? Escuchen con cuidado, que las personas que tienen epilepsia están endemoniadas, ¿eh? No es el caso. Lógico que no. Probablemente este muchacho era epiléptico y el diablo, aparte de todo, andá a saber las cosas que hace la gente para curarse, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quizás, si no lo hicieron, conocen a alguien que fue un curandero para curarse de alguna cosa? Y todas esas cosas son puertitas que uno puede abrir para exponerse a poderes que no son los de Dios, ¿no? No lo sabemos. Aquí este muchacho es curado de una manera impresionante, con un poder, con una autoridad y un poder que nada escandaloso, nada pretencioso, todo tranquilo. O sea, el verdadero poder, ¿no? Como diciendo, dámelo a mí, es una tontería, ¿verdad? Cuando le llevas el auto al mecánico, vos pensás que ya está para tirar a la basura y el mecánico regula 2 cosas y ya te lo... ¿Y cuánto es? No, nada, ¿qué te voy a cobrar? Y vos decís, este es un genio, porque no entendés nada. Yo no entiendo nada, ¿verdad? Bueno, acá está Jesús, la gente mirándolo y dice, no, ¿cómo puede ser? Este nene desde chiquito está así y nadie pudo hacer nada, ¿no? Y entonces dice, y acá viene para mí, empieza como a acercarnos al clímax de este pasaje, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Qué hermosa línea. Todos se admiraban de la grandeza de Dios, viéndolo a Jesús. Qué lindo sería que viéndote a vos o viéndome a mí, alguien se admire de la grandeza de Dios. Sería hermoso. Pero bueno, digamos, ya. El punto acá es Jesús. Y ese es el énfasis que quiere hacer Lucas, que mirándolo a Jesús, viéndolo caminar a Jesús, actuar en este mundo, hablar, etcétera, uno se admira o se admiraba de la grandeza de Dios. Yo era ateo y en cuanto leí los evangelios empecé a creer, pero callado, ¿no? Me daba vergüenza reconocer que yo tuve toda la vida equivocado y no decía nada, pero yo ya creía en Dios, porque digo, este hombre, por Jesús, ¿no? No se puede explicar si Dios no existe. Y ese es el efecto que hace Jesús. A lo mejor entre algunos de los que están acá todavía hasta les cuesta creer en Dios. Bueno, lee más de Jesús, lee los evangelios. Te vas a admirar de la grandeza de Dios. Deja de decir como loro, repitiendo por lo que dicen otros, no, si Dios existiera, no habría tanta maldad en la tierra. Si Dios existiera, Señor, si existís, hace algo. Lee la Biblia, por favor, lee los evangelios, ya lo hizo. Mató a su hijo en una cruz, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué más te gustaría que haga Dios para salvarte a vos? O para demostrar que Él existe. Es mentira. Hablo así con un poquito de audacia, pero con lo que conozco de la Biblia. Esto te estás engañando a vos mismo y eventualmente a los demás con esos argumentos tontos, necios. Porque Dios dice en Romanos 1 que Él ya demostró que Él existe. Y es el ser humano el que no quiere que Dios exista. O sea, vos lo negás voluntariamente. No porque no hay pruebas suficientes. Dice que Dios ya nos dejó pruebas suficientes. Su eterno poder y deidad son claramente visibles por las cosas hechas. Dios ya demostró que Él existe. No puede existir, no puede ser. Vos tenés una fe enorme, gigantesca, si vos decís que no crees que Dios exista. ¿Y cómo explicás todo lo que hay? Solamente si existe un ser superior, inteligente, como es Dios. Creer que todo esto es causa de una explosión, eso es una reverenda tontería. Es así, y tenés que tener mucha fe. Pero la verdad a vos no te importa, porque no querés pensar tanto tampoco. Es toda una negación voluntaria, intencional, y la disfrazás como de dudas intelectuales.
Eso es mentira. Sé honesto con vos mismo. El problema tuyo no es intelectual, es moral. Vos no querés venir a ponerte bajo la autoridad de un Dios que exige santidad. No querés ser santo vos. Te gusta mucho el pecado. Y la gente que niega a Dios es lo que es. Quiere seguir viviendo sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y entonces lo niega. ¿Verdad? Dios no te tiene que demostrar nada. Ni a vos ni a mí. Es un problema nuestro en realidad. Más vale que creamos antes de morir. Porque sí existe Dios. Y te vas a tener que dar cuenta de lo que hiciste vos con tu vida y delante de Dios, ¿no? Porque sí somos responsables. Bueno, se admiraban de la grandeza de Dios. Yo doy este consejo porque así es como llegué a los pies de Dios, así como llegué a reconocer a Dios, leyendo de Jesús. No es estudiando filosofía. La filosofía, miren, no lo tome mal esto que voy a decir, vos no podés demostrar que Dios existe, ni demostrar que no existe. La manera más fácil, más simple, intelectualmente más llana y más directa de darte cuenta que Dios existe es viendo a Jesús. Pensando en Jesús, leyendo sobre Jesús, y vas a ver la grandeza de Dios. ¿Sí? Las personas, y hay libros que se llaman apologética, ¿no? Se llama apologética evidencialista, con evidencias. Leer evidencias sobre la existencia de Dios, bueno, está bueno, es entretenido, es interesante, hay distintos argumentos, pero todos nos damos cuenta que podés demostrar que Dios existe con argumentos lógicos, filosóficos, pero no podés demostrar que el Dios que existe es el Dios de la Biblia. Eso es distinto. La manera de tener fe en Dios es por leer la Biblia. La Biblia produce fe. Dios produce fe. El testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que dar la fe. Y eso lo va a decir un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno. Llegamos a Dios por Jesús. Jesús es la clave, ¿sí? De todo. Y incluso la clave para entender la Biblia es Jesús. Así que leamos la Biblia, leamos los Evangelios. Veamos quién era Jesús y qué decía y qué hacía Jesús. Y quizás te pase que te comiences a admirar de la grandeza de Dios y pronto pases de la admiración a una verdadera fe salvadora, ¿no? Porque tampoco admirándote te vas a salvar. Tenés que llegar al punto, todos tenemos que llegar al punto de decir delante de Dios, Señor, soy un pecador, merezco un castigo, pero creo de corazón que el castigo que yo merezco lo recibió Jesús en lugar mío, porque Él murió por mí, resucitó y está vivo. A ese punto hay que llegar. Eso es el Evangelio. Y maravillándose todos, noten acá la frase esta, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Noten, maravillándose. Eso es un participio. Podríamos traducir, mientras se maravillaban. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, mientras pasaba eso, dijo a sus discípulos. Y esto es el gran punto de este pasaje. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, no está Jesús como yo he visto en televisión también, algunos sanadores que después que hacen así, hacen con el saco así, se cae un montón de gente y miran después a toda la tribuna ahí, a la gente como diciendo, ¿vieron el poder que tengo? Jesús no hace eso. Ni le interesa que ese sea el centro. Mientras todos se maravillaban de todos estos milagros, Él les dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, clavate esto en el corazón, enfóquense en esto. Presten atención a esto, den importancia a esto. Y entonces explica, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y está hablando de la cruz, de esta semana trágica que terminó con la crucifixión de Cristo. No piensen, dejen de distraerse o de fascinarse con estas cositas, estos efectos, digamos así. Clávenselo en el corazón, que penetren en los oídos estas palabras. Voy a ser traicionado, voy a morir en una cruz. Eso es lo que importa. Haced bien que os penetren en vuestros oídos. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. Ya lo había dicho hace un poco atrás, que Él iba a morir y cómo iba a morir, que iba a ser traicionado y que iba a resucitar. Ahora lo dice por segunda vez y un poquito más adelante va a decirlo por tercera vez. Y en todas las veces nos asombramos que los discípulos no entienden nada.
Y vos decís, wow. No solo no tuvieron poder para sacar demonios, sino que no entienden esto. No era la expectativa que tenían. Estaban enfocados en otra cosa. Hasta que no entendieran esto, su fe no iba a ser una fe madura. Y hasta que una persona no entiende que el mensaje central de la Biblia es la muerte de Jesús en la cruz y su significado, en realidad no entiende nada. Es pan para hoy, hambre para mañana. Por eso se están vaciando un montón de iglesias. Ya pasó la emoción, no sé, pasó. La cuarentena ayudó, ¿no? Los que no hacen énfasis en este mensaje, cuando no se podía reunir, ¿qué hacían? Yo me estuve bichando, ¿no? Ahí como de espía. Hacían concursos, regalaban cositas, no sé, no había nada que hacer. No había por Facebook, por Zoom, nadie sacaba espuma por la boca, nada. Y no estaban preparados para enseñar nada, porque no es el énfasis. Y muchas personas, gracias a Dios, descubrieron en cuarentena, mirando otros ministerios, que había cosas para aprender. Y había un mensaje mucho más jugoso, valioso, un tesoro que nunca habían escuchado. Y vinieron a la fe. Pero por otro lado, muchas iglesias comenzaron a vaciarse. Y siguieron esa tendencia hasta el día de hoy, ¿no? Impresionante. Es algo contraintuitivo. La gente no le interesaba eso. Y en general no llenás un estadio diciendo, vengan, que les voy a explicar que ustedes son pecadores y cómo conseguir que sean perdonados. No va nadie por eso. Vengan que hay una campaña de milagros y se llena. Pero qué triste. Bueno, los discípulos, que estamos hablando de los maduros, los que van a guiar a la multitud, tienen que entender, tienen que grabarse, hacer que penetre en los oídos, que el punto acá es el perdón de pecados. El mensaje de la iglesia para el mundo es el perdón de pecados. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad, en el contexto de las epístolas pastorales, es el evangelio. Existimos, nuestra razón de ser como iglesia, enseñar el evangelio, predicar el evangelio. Y no otra cosa. Las demás cosas no tienen sentido. Mensajes de psicología, de ánimo, de autoayuda, eso no sirve para nada. Damos lástima y vergüenza. Pastores que estudian para hacer stand-up, para ser más entretenidos y hablar y que la gente no se distraiga. No entienden que no se trata de eso. Es impresionante. Acontecerá que el Hijo de Dios será entregado. Noten aquí el detalle verbal. No dice será entregado, alguien lo va a entregar. En manos de hombres, dice. No dice que los hombres lo van a entregar. Bueno, generalmente en el Nuevo Testamento, cuando habla en voz pasiva, y esto se llama voz pasiva, será entregado, alguien lo va a entregar. Y no dice quién, se llama pasivo de divinidad. El que lo va a entregar es Dios el Padre. Es impresionante. Y este es el Evangelio también. Porque a Jesús no es que lo atraparon, no es que le tendieron una trampa y cayó, pobrecito. Pobrecito Jesús. No, qué pobrecito. El Padre lo entregó, Él nació para morir. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Desde que nace ya se avisa que es el que va a morir. Porque el Padre lo trajo al mundo para morir en la cruz. Porque eso es lo que el mundo necesita. Un Salvador. Por eso dice así, será entregado en manos de hombres. Son los hombres esta multitud, ¿no? La multitud es un tema de estudio de los eruditos. La frase la multitud, ¿no? Y por todas partes aparece la multitud. La multitud era gente en general ignorante, no así los fariseos, que eran muy estudiosos, eran ignorantes y en su ignorancia eran muy fáciles de manipular. La multitud siempre estuvo fascinada con Jesús, pero por las cosas asombrosas que hacía. Pero cuando Jesús en Juan 6 se nos enseña, comenzó a hablar de Juan 6, Juan 7, que empieza a hablar de comer la carne y beber la sangre, etc. La multitud se fue, se asustó y se fue, dice. Y Jesús se da vuelta y le dice a Pedro, ¿se quieren ir ustedes también? Y no, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? La multitud un buen día desapareció, ya no le interesó más. Ojalá vos no seas parte de esa multitud, ¿no? Que vas buscando un milagrito, una ayudita, un trabajito, una novia, un novio, vayas a ver. Ten cuidado.
Nuestro corazón es tremendo, tremendo. Y todos se admiraban, verso 43, de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas. Me encantan las palabras, la grandeza y maravillándose, ¿no? Están todos fascinados, están todos sorprendidos, pero Jesús dice, no se sorprendan. Lo sorprendente es que yo, que acaba de decir Dios, el Padre, este es mi Hijo escogido, que yo vine a este mundo a sufrir, no a ser tratado como un rey, sino a sufrir, a ser pisoteado, a ser, dice un salmo, gusano soy y no hombre. Gusano soy y no hombre, así fue tratado Jesús, como un gusano asqueroso. Imagínate el bicho más asqueroso que se te ocurra, que no lo puedes ni tocar, imagínate. Así Jesús, dice la Biblia, se presentó ante nosotros. Por eso los judíos decían, no, este no tiene la mano de Dios sobre su vida. Si estuviera la mano de Dios sobre él, se comportaría como un hombre bendecido, como un escogido, como un hijo del rey, etc. Este es un asco ahí, está desnudo, todo lacerado, todo deformado. ¿Cómo va a ser Dios? Y la gente no quiso creer. Y esa es la maravilla del Evangelio, que Dios estuvo dispuesto a hacer eso para salvarte a vos y a mí. Impresionante. Eso nos tiene que maravillar. Mas ellos, verso 45, no entendían estas palabras. Está hablando de los discípulos, ahora. Pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Acá hay un pasivo, otra vez, que seguramente es de divinidad. Estas palabras estaban veladas. ¿Y quién las veló? Les estaban veladas las palabras, el entendimiento. ¿Y quién veló ese entendimiento? Dios. Si Dios no te ayuda a creer, vos no crees y no entendés. Y no entendés. Por eso nosotros, aún ya creyentes y discípulos y maduros, oramos a Dios, Señor, ayúdame a entender. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ayúdame, Señor. Seguramente soy como los discípulos, yo no soy mejor que nadie. A lo mejor hay algo en mi vida que no lo entiendo todavía y por eso no tengo tampoco el poder que debería tener manifestado en mi conducta o en mis acciones. Ayúdame, Señor. Todo viene de Dios. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras. En Lucas 24, el Señor está caminando, le dice el evento de los discípulos camino de Emaús, y ellos no veían, no entendían, les estaba velado, dice. Hasta que por fin Dios les abrió la mente y se dieron cuenta. Y que estaban participando, digamos, del pan, y el que partía el pan era el mismo Señor Jesús. Y no lo habían visto. Y de repente lo ven y se asombran. Y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando nos explicaba las Escrituras? Bueno, eso le tuvo que pasar a cada discípulo. Aún el apóstol Pablo, matando cristianos, él creía que le hacía un favor a Dios. Se sentía un crack, un campeón de la fe, porque mataba a los cristianos que eran enemigos de la fe. Hasta que Dios le deja ciego, literalmente ciego, y después le devuelve la vista con un hombre llamado Ananías, y Pablo empieza a ver, y empieza a ver todo, y empieza a ser el discípulo quizás más consagrado de la Biblia, porque ve y entiende, ¿no? Qué maravilla. Yo pienso, y redondeamos aquí, pienso mucho leyendo esto, estudiando, que esto es un incentivo muy grande para todos nosotros, que ya creyentes, para estudiar la Biblia, para entender, para meditar. Yo no sé si a vos te pasa, este es el 5º año que leemos la Biblia juntos, un grupo de nosotros. Hoy estaba Génesis 12, fue hoy. 10, 11 y 12 fue hoy. Y Mateo 4, creo. Mateo 4, sí. No sé si te pasa a vos lo mismo que a mí, pero yo ya estoy leyendo la nueva versión internacional y ya tengo marcas del año pasado. Y este año marco otra cosa, porque otra cosa me llama la atención. Y el año que viene miraré otra cosa. Y es como que nunca termino de comprender y de sorprenderme, ¿no? Les animamos, todos hermanos, justo empieza el año, un año nuevo, propóngase leer la Biblia para entender mejor. De nuevo, no está claro acá, pero probablemente la falta de poder espiritual de estos discípulos era porque no entendían.
Y capaz que hay algo que vos no entendés. Y por eso seguís siempre cayendo con la misma piedra, digamos. Y dale con eso, y dale otra vez. Y ya estás como en una depresión espiritual, no sé por qué. Siempre lo mismo. No ves que tengas poder de verdad en tu vida porque siempre pasa lo mismo. Siempre te peleas por lo mismo. Estoy pensando en el contexto de un matrimonio, ¿no? Siempre lo mismo. Digo, no, siempre estás en el mismo lugar. Ya hace 4 años estamos peleando por esto. Digo, ¿no se podrá crecer un poquito más? Y sí, obvio que sí. Algo pasa, tenés que... A ver, Dios no falla, Dios no miente. Algo está mal en la forma en que nosotros vivimos nuestra fe. Y yo pondría todas mis fichas, digamos, en yo tratar de entender mejor. Porque Dios no me va a fallar. Antes de decir, seguramente no soy cristiano, antes de llegar a esa conclusión, ¿por qué no sos un poco más serio en tratar de entender las cosas de Dios? Porque eso va a tener consecuencias. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Necesitas entender mejor, necesito entender mejor, ¿verdad? Eso es lo que parece. Y orá a Dios antes de leer o de estudiar, porque a lo mejor te está velado algo y no lo podés ver. Por favor, ¿sí? Y más nosotros los líderes, ¿no? Acá hicimos un cambio grande, hace qué sé yo cuánto ya, más de 20 años atrás, más. Yo le agradezco a Dios que me di cuenta que yo era un desastre. Todo mal. Canchereando, haciéndome el vivo cuando predicaba, no sé, contando chistes. Qué estúpido. Le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a la gente. Algunos que están acá estaban en aquella época. Y me puse las pilas y me fui a estudiar. En serio lo digo. No. Qué vergüenza. ¿Qué le voy a decir yo a Dios, no? Y eso cada pastor debe llegar a esa conclusión. Porque dice, ¿no? Allá en 2 Timoteo 2:15, que nos pongamos las pilas, ¿no? Que mirá con diligencia cómo andás como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Eso va a ser por lo menos la examinación a la que yo seré sometido es qué hice con la Biblia, ¿no? ¿Qué estuve diciendo tonterías? Ayúdate que Dios te ayudará. Estás loco, ¿de dónde lo sacaste? ¿No? O cosas por el estilo, ¿no? Si no te amás a vos mismo, no podés amar a los demás. Estás loco, si nos reamamos a nosotros mismos. No necesitas amarte a vos para amar a nadie, tenés que amarte menos vos. De hecho, yo diría hasta, podríamos decir que la clave de un buen matrimonio es que dejás de amarte tanto, amá a tu pareja. Y ya, vas a ver qué bien que te va a ir el matrimonio. Por ejemplo, ¿no? Cuántas tonterías dando vuelta ahí. Y salía el libro Mi experiencia con Dios, y uno iba y compraba 40 ejemplares, ¿no? Ahí éramos 40, ¿no? Y hacíamos que todo el mundo haga la campaña de Mi experiencia con Dios. Cosas lindas ahí y cosas falsas de todo. Y después, bueno, nunca hicimos acá la oración de Jabez. Vamos con la oración de Jabez. Y vamos con esto, y vamos con lo otro. Qué locura, qué ignorancia. Bueno, imagínate, si los discípulos que estuvieron aprendiendo a los pies de Jesús, todavía hay cosas que no entendían, asumamos que a lo mejor nos pasa lo mismo, ¿no? Y que tenemos que tratar de entender mejor, buscar la ayuda de Dios, del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Y a los que aún no han comprendido, a los que aún no han venido a los pies de Cristo para la salvación, quizás estando acá ya lo has escuchado varias veces, pero por favor te pido, volvé a pensar. Lo que importa acá no es el poder no venís acá para que te dé suerte, para conseguir un trabajo, para que te vaya mejor en la vida, ¿no? Que Dios va a ver que vos le estás poniendo onda y entonces te va a dar una ayudita para que todo te salga bien. No es eso. No es la manera de entender la Biblia ni a Jesucristo. Estamos perdidos las personas. Vos estás perdido, mereces un castigo. Yo lo merezco también. Era un castigo tremendo. Hay gente que dice, no puedo creer en el infierno. ¿Cómo Dios va a castigar por un pecado que yo cometí? Me va a mandar a un castigo eterno. No puede ser. Bueno, Dios hace lo que Él quiere. No tengo ganas de explicar demasiado, ¿no? Ni sé si podría o debería. Pero asumamos que si vos pensás muy, muy bien de Dios, demasiado grande de Dios, no te vas a equivocar nunca. Él es Dios. No le vas a errar. Pensar demasiado de Dios, wow, no puede ser tan... Pensalo. Es más grande incluso lo que vos podés pensar y lo que yo puedo pensar. De manera que tu pecado es más ofensivo de lo que vos te imaginás. ¿Verdad? Imagínate.
disculpen, esto lo he usado predicando al aire libre, pero imagínate que yo lo escupo a él. Bueno, eso es una ofensa, es feo, ¿verdad? Es inaceptable, no debería hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si voy y escupo, no sé, a un soldado? Ahí también hay video de eso. A un soldado ahí en Buckingham, en el Palacio de Buckingham. Voy preso. Quizás él no me mande preso, pero bueno, y si escupo al rey de Inglaterra, bueno, olvídate. Capaz que no salgo más. Depende de la persona. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero nosotros pecamos contra Dios, contra el Creador, el Dios del universo. Nosotros desde chiquititos, yo escucho a mí, ya se los he dicho, un nenito que está aprendiendo algo todavía no sabe la diferencia, no sé, entre un burro y una mula, está aprendiendo en la escuela, ¿no? Le están enseñando esas cositas, información, detalle, la capital de acá, de allá, que diga, yo no sé si Dios existe. Es un poco loco, ¿no? Digo, wow, y Dios ahí no hace nada, no es que cae un rayo y dice, ajá, ¿querías ver? Ahí lo tenés. No pasa eso. Dios paciente, ahí tranquilo, con paciencia. Pero nosotros, atrevidos como somos los seres humanos, digo el ejemplo de un niño porque de pronto nosotros adultos peor, porque tenemos más conocimiento, ¿no? Pero digo, qué bárbaro Dios que nos creó y que se exponga a la burla de nosotros que somos nada, y aún de un nenito atrevido que no sabe nada, pero se anima ya desde temprano, se anima a decir, no sé si Dios existe, vamos a ver, qué sé yo. Wow, tremendo. Imagínate. Así estamos nosotros delante de Dios. Lo más lindo que Dios nos dejó la Biblia y nos dejó la conciencia que nos indica, esto no puede ser, esto está mal. Pero aún así la violamos y vamos en contra aún de nuestra propia conciencia. Estamos fritos, digamos, estamos perdidos. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y el precio de la salvación es demasiado. Y eso ahí se revela la grandeza de Dios, ¿no? Que hacía falta que alguien que nunca pecó y no existe tal persona. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Vino alguien que nunca pecó, Jesucristo, que vivió una vida formidable, siempre haciendo el bien, que no se halló engaño en su boca, una persona intachable. Y Él es calificado para ser el intermediario entre nosotros y Dios. Él dio su vida, porque la Biblia dice, Dios estableció que la manera de perdonar el pecado era por medio de la muerte, de un sacrificio de alguien inocente. Fue todo por medio de un sistema sacrificial de corderitos inocente. ¿Qué hizo el pobre bicho? Nada. Pero era todo eso una imagen de lo que iba a suceder. Al final vino Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él, que nunca pecó, murió en la cruz para ser sustituto, aceptable a los ojos de Dios, a la ley de Dios, para que por medio de su muerte vos puedas ser perdonado. Y sabemos que Dios lo aceptó ese sacrificio porque Dios lo resucitó al tercer día. Y Dios, de alguna manera al hacerlo, declaró que es suficiente. La ley quedó cumplida. Y ya Jesús cumplió la ley y pagó, al morir Él, pagó por los pecados de las personas que un día se iban a arrepentir y a creer en Él. Yo te animo a volver a pensar, si todavía no lo has hecho, o si lo hiciste, pero no llegaste al punto de decir, bueno, me rindo, me arrepiento, sí merezco un castigo, pero creo que Jesús lo recibió por mí. Por favor, Jesús, oh Dios, sálvame por lo que hizo Jesús. Perdóname, Señor, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestra vida, especialmente a los que, bueno, asumimos que los que estamos acá estamos porque en algún sentido más profundo, más superficial, sentimos que te necesitamos, pero puede pasarnos que nunca pasemos la admiración de la sorpresa, como esta multitud, al arrepentimiento genuino y el clamor por la salvación. Por favor, concédenos, Señor, a todos los que están acá para hacer individualmente, apropiarse de lo que hizo Cristo, Señor, arrepintiéndose y clamando por perdón, por favor. Ayúdanos a los creyentes, a todos, Señor, a crecer en conocimiento para oírte por medio de las Escrituras, Señor. Te ruego. Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.